purificación y les platicaba que había muchas formas de que nosotros lo pudiéramos purificar. Y la primerita que les platiqué fue la de solubilidad, que era por precipitación. ¿Alguien se acuerda cómo se hacía? Nos dijo que íbamos a utilizar sales, ácidos y bases para medir el pH y solventes orgánicos como la acetona. ¿Y entonces se acuerdan por qué precipitaban las proteínas? ¿Por su pH? Cuando llegaban al punto isoeléctrico, sí. Cuando hablábamos de modificar el pH, sí, efectivamente. Si llegamos al punto isoeléctrico, es el punto en el que es la solubilidad mínima y entonces pues van a precipitar. Pero cuando hablamos de que le vamos a poner una sal, les había comentado yo que nosotros teníamos un vasito. Y en ese vasito vamos a tener agüita y las proteínas están presuspendidas en el medio. Y entonces les comenté que si nosotros hiciéramos un zoom a esa proteína, íbamos a ver la proteína así. El agua está, vamos a pintar el agua. El agua estaría alrededor de ella, pero esta proteína iba a tener una interacción con el agua, lo voy a poner en verde, mediante puentes de hidrógeno. Pues ustedes saben que el agua va a formar puentes de hidrógeno. Y entonces por eso se mantiene así resuspendida. Vamos a ponerle un zoom a la imagen para que la vean, ¿no? Ahí está la proteína y está eso verdecito, son sus puentes de hidrógeno y ahí está el agüita. Y entonces así está resuspendida. Cuando nosotros comenzamos a agregarle sal a nuestra agüita, vamos a pintar aquí, no, habíamos dicho que, vamos a poner eso. Vamos a pintar aquí una proteína, nota, 2, 3, y luego un vasito. Entonces, hagamos de cuenta que estaba unido por 8 puentes de hidrógeno. Cuando nosotros empezamos a agregar sal, esos puentes de hidrógeno van desapareciendo poco a poco, hasta el punto de que ya no hay puentes de hidrógeno. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le agregamos sal a nuestro vasito, vamos a imaginar que solo hay una proteína, pero evidentemente no. Esta sal va a ir entrando y entonces ella es la que va a empezar a ocupar los puentes de hidrógeno del agua y va a empezar a desplazar a los de la proteína. Entonces, fíjense cómo conforme le vamos aumentando la cantidad de sal, los puentes de hidrógeno disminuyen. Recuerden que son esos verdes que yo les puse. Llega un momento en el que hay una saturación de sal y entonces van a precipitar. Y ahora en ese vasito vamos a tener todo nuestras proteínas, pero hasta allá abajo. Y lo que vamos a tener en suspensión es el agua con la sal. Entonces, eso nosotros lo vamos a aprovechar para purificar las proteínas. ¿Por qué? Como ya están allá abajo, lo que ahora se hace es que vamos a tomar un poco de la muestra. Hay unas puntas especiales. ¿Han trabajado con micropipetas? No. Sí, Miss. Entonces ven que tiene unas puntas y esas puntas pareciera que están así. Ahí la pinté en moradito. Hay unas puntas especiales que tienen como una cosita así. Entonces, esta puntita larguita permite que nosotros la metamos aquí y empecemos a sacar todo lo que hay abajo. Y entonces, ya que lo saqué, lo pongo en un tubito Eppendorf, lo vacío aquí y lo pongo a centrifugar. Cuando ponemos este espiralito con una flecha es centrifugar. Y ya que centrifugamos, entonces
en la parte de abajo van a quedar todas amontonaditas mis proteínas y ahí yo ya las tengo separadas. Pero esta saturación o esta precipitación se va a dar dependiendo de la solubilidad de la proteína. Entonces, puede ser, vamos a poner otro vasito aquí, que es un ejemplo, no quiere decir que eso es real, que si yo pongo 1 gramo de sal y si yo pongo 4 gramos de sal y después si yo pongo 9 gramos de sal, entonces con 1 gramo de sal precipiten cierto tipo de proteínas y el resto de las proteínas se encuentren en solución. Entonces, si yo quisiera precipitar la proteína rojita, yo necesitaría ponerle 9 gramos de sal para que eso precipite. Eso no se lo tienen que aprender en cuanto si son 9, 4, 1. Ya existen tablas que les van a decir cuánta sal ustedes deben de ir poniendo. Y entonces si se fijan en ese dibujito que les puse del vaso morado, hasta abajo están las proteínas verdes. Entonces si a mí me interesan las verdes, pues solamente precipito las verdes, saco las verdes y se fijan las demás quedan en solución. Obviamente no es perfecto, no quiere decir que, sí, porque yo ya lo precipité así, ninguna azul, ninguna roja abajo, es probable que sí haya bajado, pero va a haber una mayor concentración de las proteínas verdes. Entonces, esa es una forma de purificar por precipitación, como bien dijo su compañera, puede ser por pH, y entonces en pH, cuando lleguemos al punto isoeléctrico de la proteína de mi interés, va a precipitar. Puede ser por sales, como el sulfato de amonio, o puede ser con ácidos orgánicos, como la acetona. ¿Qué desventaja tenemos con acetona? Vamos a ponerle desventaja, acetona, que las proteínas se desnaturalizan. Y van a perder su actividad. Ahora, cuando nosotros hacemos eso de precipitar, tiene que haber un segundo paso que se llama diálisis, que es la imagen que estamos viendo acá abajo. Esta diálisis se tiene que hacer a fuerza. ¿Por qué? Porque el haber puesto una gran cantidad de sal en el agua, el haber precipitado a la proteína, va a hacer o va a provocar que la proteína se doble de diferente forma. Y entonces, ¿qué pasaría, chicos, si una proteína se dobla de diferente forma? Ya no funciona correctamente. Muy bien, Itzel, ya no va a funcionar. Entonces yo necesito que vuelva a funcionar. La mayoría de las veces, si no es que la totalidad de las veces que yo purifico, es porque necesito la proteína, no porque quiero perder el tiempo. Y entonces si la necesito que funcione. Así es que nosotros vamos a dializarla. ¿Cómo se hace eso? Justo como lo ven en ese vasito, así se va a hacer. Venden unas membranas que son como estas salchichitas que ustedes están viendo, estas que ven aquí adentro. Estas membranas las venden así como en un rollito y tienen diferente tamaño de poro. Esta diferencia de tamaño de poro es para que nosotros elijamos aquella que retenga a nuestra proteína adentro de esa salchichita. Es decir, si nuestra proteína es de 5 kilodaltones, tenemos que buscar una membrana que sea más chiquita de 5 kilodaltones para que la tenga atrapada allá adentro a la proteína. Si yo le pongo una membrana más grande de 5 kilodaltones, la proteína se sale y ya se va ahí al líquido y no me sirvió de nada, porque lo que yo quiero es purificarla, no perderla. Entonces, lo que se hace es que se corta un pedazo de membrana, se amarra literalmente como lo están viendo ahí, se hace como una salchicha, se mete lo que obtuvimos del Eppendorf, del que les dije, el que les dibujé aquí, el Eppendorf eso yo lo vacío en la membrana y una vez que yo lo vacíe, lo que voy a hacer es ponerlo en un vasito
con agua destilada. Eso que ven ahí en rosa es agua destilada. Y se pone agua destilada, agua desionizada o bidestilada. ¿Por qué? Porque necesitamos que haya una salida de la sal debido a la ósmosis. Entonces, acuérdense ustedes que siempre se va a tender a un equilibrio. Si adentro de la salchichita hay mucha sal y en el agua no hay sal, entonces lo que va a hacer es empezar a entrar agua a la membrana. El agua sí va a ser permeable hasta cierta manera dentro de, o a través más bien, de esa membrana. Y entonces, por el tamaño del poro, la sal también va a poder salir. Entonces se va a inflar un poquito más la salchicha, pero también va a dejar salir a la sal. Fíjense en esta imagen. Lo azul serían sus proteínas y lo rojo sería la sal. Vean cómo la sal empieza a salir ya en el segundo vaso que dice en equilibrio. Y entonces adentro de la salchichita tengo mis proteínas y muy poquita sal. ¿Qué es lo que se hace? Al cabo de un tiempo, esa salchichita se pasa a otro vaso con agua, otra vez desionizada, o sea, con agua nueva, con agua limpia, y se vuelve a poner. Y así se hacen diferentes pasos hasta que se obtiene la cantidad mínima de sal que se puede obtener, ¿no? Porque pues, va a ser como imposible que quede sin nada de sal. Pero sí se logra llegar a un punto en el que la cantidad de sal ya no afecta la estructura de la proteína y pues ya vuelve a ser funcional. Esta diálisis se hace siempre a temperaturas de refrigeración porque lo que tenemos que hacer es cuidar a nuestra proteína. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda? Este procedimiento solo se hace para solubilidad, ¿verdad? De diálisis. Sí, Ok, sí, gracias. así es. De nada. Ahora vamos a tener otros pasos para purificar proteínas. ¿Cuáles son? Las cromatografías. Todas estas son cromatografías. Ahora, con estas cromatografías, nosotros vamos a hacer uso de las características de las proteínas, es decir, de su tamaño, de su carga, de su hidrofobicidad o de la afinidad que tenga con cualquier otro compuesto. Estas cromatografías se hacen en diferentes equipos. Pero hay una forma muy simple de hacerla, que son en columnas pequeñitas que parecen una jeringa, justo como la foto que les pegué ahí o como el dibujo que les pegué aquí. Esta jeringa, no es como tal una jeringa, pero tiene el cuerpecito de una jeringa. Aquí adentro, esto como más clarito, donde dice matriz, esa es la matriz de la fase estacionaria. ¿Qué es una fase estacionaria? Es un material inerte que va a provocar la unión de las proteínas. Entonces, vamos a escribirlo. Fase estacionaria. Es un material inerte que provoca o favorece la unión, en este caso de las proteínas.
¿Sí? Sí, Miss. Ahora, esta matriz o esta fase estacionaria, imagínense que es como un polvito. Y ese polvito se queda muy, muy, muy compacto. ¿Han visto esos vasitos o columnitas? Sí, como vasitos, que luego la gente lo llena como con arena o con cristalitos de colores y así está todo empacadito y se ve bien bonito. Así se ven las columnas. Pero pues es un polvito muy delgadito, parece como talco. Pero como le ponen algunos buffer, se endurece un poquito, ¿ok? Entonces, eso va a estar allá adentro y en la parte de arriba, como están viendo en la imagen, con una pipeta, nosotros le vamos agregando nuestra muestra. Entonces, se le va a agregar y el objetivo es que se quede atorado aquí en la matriz. Déjenme ver si me sirve el dibujo de acá. Tal vez este. Váyanse del lado derecho, en la parte inferior, en el segundo tubito. Estas bolitas de contorno negro, esa sería nuestra fase estacionaria y nuestras proteínas son esas azules y rojas. Vean cómo se quedan ahí atoradas, pero ahorita solo quédense con esa imagen, se quedan ahí atoradas. Entonces, ya que nosotros pusimos toda la muestra y se quedan ahí atoradas, lo que vamos a hacer es ponerle un buffer de elusión o una fase móvil. Vamos a escribirlo aquí, buffer de elusión o fase móvil. Esto lo van a volver a ver, como les dije, en otras materias. Pero apréndanlo, porque no quiero que cuando lleguen esas materias digan, no, no lo hemos visto. Ahora, esta fase móvil o buffer de elusión, el objetivo es despegar las proteínas. También lo voy a poner entre comillas, porque no solo sirve para proteínas, pero nosotros estamos viendo para esto. Despegar las proteínas de la columna y permitir su salida. ¿Ok? Ahí yo se los puse con palabras que nosotros entendiéramos, porque generalmente les dicen, lo que se va a hacer es la elusión de las proteínas y nada más. Ajá, esas son las palabras que se usan en la cromatografía. Entonces, nosotros se lo vamos a ir agregando y lo que va a generar es que empiecen a salir las diferentes proteínas en diferentes tiempos. Ahorita vamos a ver por qué en diferentes tiempos. Y si se fijan ahí en la imagen, abajo dice colecta de fracciones. Entonces, obviamente cuando hacemos la prueba con este tipo de columnas, pues como que no sabemos cuándo hay que colectarlo. Por experiencia, es conforme van aprendiendo cada cuánto van a colectar. Pero hagamos de cuenta que cuando no sabemos, les dicen, ah, pues mira, le caben 10 mililitros, en cada tubito colecta 1 mililitro. Entonces ustedes van colectando y luego ya van buscando en cuál de los tubitos cayó la proteína que a ustedes en verdad les interesa. Ujú. Ese sería como que... Eh, espérame tantito. Esta sería la forma en la que se va analizando. Pero cuando ya ustedes tienen estandarizada la prueba, digamos que ustedes buscan micotoxinas y que ya saben que la micotoxina sale a los 5 minutos, pues ustedes solo esperan
4.9 minutos y luego ya ponen su tubito y colectan lo que tienen que colectar. Esa es la forma sencilla. Pero tener una forma más sofisticada. Esa forma más sofisticada es mediante equipos de cromatografía. Se los voy a escribir aquí. ¿Cuáles son los equipos de cromatografía? El FPLC, HPLC y UPLC. Estos equipos, ya habíamos platicado creo que de algunos de ellos, pero se parecen mucho al cromatógrafo de gases, que es el que está en el laboratorio en el que vamos nosotros los lunes. Entonces, yo me imagino que ya los vieron todos y si no, deben de despertar su curiosidad, chicos, ¿ok? Y preguntar de todo lo que hay ahí. Es la forma en la que aprendemos, preguntando y preguntando. Entonces, si no lo han visto, cuando nos toque ir, abrimos ahí y entramos a verlo. Pero los FPLC, HPLC y UPLC ahí sí van a trabajar con líquidos. Si ustedes se acuerdan, el cromatógrafo de gases, cuando se inyectaba la muestra y que la muestra entraba, estaba en contacto con el calor y se volvía gas. Entonces, aquí no. Aquí lo vamos a inyectar y sigue siendo líquido, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia entre FPLC, HPLC, UPLC? Las presiones y la velocidad a la que entran las muestras. Presiones y por lo tanto la velocidad de entrada de la muestra. Pero esto no lo vamos a analizar aquí, ya tendrán su materia para ver eso. Pero es importante que lo sepan. Ahora, ¿por qué les mencioné el cromatógrafo de gases? Porque por fuera es igual. Esos 4 equipos por fuera son iguales, por dentro es donde ocurre la magia. Entonces, si ustedes se acuerdan, son como unos rectangulitos así, con módulos conectados por todos lados con mangueras. Tienen un lado donde inyectar. Hay una computadora aquí al lado. Entonces, todos son iguales hasta ese punto. ¿Qué es lo que les puse aquí? Pero ojo, todo esto que les estoy poniendo aquí está dentro de la caja. Ajá. Pero en esta imagen se los están como que quitando toda la parte de afuera de la caja para que vean qué hay allá adentro. ¿Ok? Esa caja allá adentro va a tener la columna, que sería lo similar a lo que vimos con la jeringa. Pero aquí las columnas son como una pluma, con una pluma con la que ustedes escriben. Así son las columnas. Con ese diámetro, así tienen ese diámetro. Solo que llegan a ser un poquito más largas. Algunas son de 30 o de 40 centímetros. Y esas columnas, allá adentrito, tienen ese polvito que les dije. Hay de muchos tipos de material que tampoco vamos a hablar aquí, porque si me toca torturarlos en biote, ahí se los voy a enseñar. Ahora, esas columnitas se ponen adentro del equipo. Ese equipo ustedes lo abren y adentro vienen muchas columnas y se las pueden ir cambiando. ¿Qué es lo que va a hacer? Este equipo va a jalar la muestra mediante una bomba. Esta bomba va a estar conectada a la fase móvil. Vean cómo la fase móvil se conecta a la bomba. Y acá afuera, si se acuerdan, aquí yo les pinté que había una... Ah, pues aquí les puse el dibujo. ¿Para qué ando haciendo cosas? Y aquí hay un dibujo. Este es un HPLC. Vean cómo es una caja. Ajá, vean cómo está conectada a la computadora. Tiene diferentes módulos. Ahí no se alcanza a ver mucho lo que hay ahí adentro. Acá arriba hay unos frascos. Espero que los alcancen a ver. Esas son la fase móvil. ¿Por qué hay muchos? Porque como ya son automáticos, pueden meter diferentes tipos de fase móvil o pueden meter agua para los lavados. Este botoncito que ven aquí no es un botón. Este es el puerto de inyección. Y esto que ven aquí, si le ponen atención, ¿sí ven la manita o estoy hablando nada más así y no están viendo nada? ¿Ven la manita? Se ve, mis. Ah, entonces aquí donde está la manita, esta es una puertita y sale
una gradilla con Eppendorf, con tubos chiquitos. Y entonces ahí es donde se va a ir colectando la muestra. Hay unos mucho más nice que ya no tienen puerto de inyección, sino que en esta parte de arriba también tienen una puertita y lo que hacen es ustedes meter un montón de muestras y el equipo automáticamente va jalando con una jeringa cada muestra. Y ya, ustedes nada más van, meten sus 50 muestras y van y se sientan en el laboratorio 50 horas y ya, en lugar de estar ahí parado. Entonces, en este puerto de inyección van a poner la muestra. Regrésense a la imagen de arriba. Vean cómo aquí está la jeringa. Ustedes inyectan. Cuando ustedes inyectan, está pasando un poco de fase móvil y la arrastra a la columna. Entonces, en esta columna se van a pegar las proteínas que a mí me interesan. Ahorita vamos a ver cómo o por qué. Y una vez que estas se peguen, le ponemos un buffer de elusión. La fase móvil pueden ir cambiando. Ustedes vieron acá en el equipo que hay muchos frascos. Le ponemos un buffer de elusión y entonces las proteínas van a ir saliendo y van a llegar a un detector. Hay muchos tipos de detectores y entonces estos detectores irán mandando información a la computadora y sale algo que se llama electroferograma. Si quieren anotar algo, pueden anotarlo. Miss, digo que los equipos de cromatografía eran ¿para qué? Eran para purificar. Ah, ¿De qué? gracias, Miss. ¿Sí? Ok, de nada. Ahora, este electroferograma que sale, chicos, se lo voy a pintar en mi hoja de dibujos. Vamos a borrar todo esto. Sale algo así. Hay un eje de las Y, un eje de las X. En el eje de las X viene el tiempo. Y en el de las Y viene una absorbancia. Y entonces lo que va sucediendo es que se ven picos así. Y digamos aquí son 5 minutos, aquí son 20, aquí son 40, aquí son 45. Y entonces lo que ustedes van a ir viendo es las elusiones, cómo van saliendo las proteínas y ven, ah, mira, el primer tipo de proteína sale a los 5 minutos, el segundo tipo de proteína sale a los 20, el otro tipo de proteína sale a los 40. Ah, pero esa proteína, mira, tiene 2 picos, puede que la proteína saque este espectro o que haya 2 proteínas ahí pegadas. Tal vez aquí hay 2 proteínas pegadas. A los 45 minutos sale otra cosa. Eso es lo que va viendo la computadora y eso es, aunque parezca repetitivo, eso es lo que ve el detector. Entonces, con eso, nosotros podemos hacer colecta. Aquí se ve que hay desechos. Ustedes programan en la computadora al equipo y le dicen qué colecte y qué no. A lo mejor a ustedes les interesa la proteína que sale a los 20 minutos y todas las demás proteínas no les importa. Entonces, ustedes tienen que decirle a la computadora desde qué momento colectar. Obviamente no le va a decir solo en el minuto 20, no. Se van un poquito antes y dicen, mira, desde el minuto 19 hasta el minuto 22, que más o menos se abarca mi pico, colecta. Todo lo demás tíralo. Y entonces, del minuto 1 al 19 se va a los desechos,
del minuto 19.1 al 22 que yo le dije, lo colecta en tubos y después de ese tiempo lo vuelve a desechar. Esa es la forma en la que se trabaja. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, Miss. Perfecto. Entonces, como les dije, vamos a tener diferentes tipos de cromatografía. Tenemos una de carga iónica, tamaño molecular, polaridad y uniones específicas. Si necesitan escribir algo de aquí, ahorita se lo regreso, pero me dicen, porque a mí se me olvida. Me regresé porque necesitamos ver a esto de acá. Entonces, la primera que venía ahí es de carga iónica. Es este ejemplo de aquí. Voy a ponerles número. Este es el 1, 2 y 3. Ah, no, este es el 4. ¿Ok? Entonces, la número 1 es la carga iónica, que es conocida como intercambio iónico. Este de intercambio iónico lo que hace es detener a las proteínas de la carga contraria. ¿A qué me refiero? La fase estacionaria es esto en donde están viendo la manita, que no sé si alcancen a ver, pero tiene un signo de más. Es decir, es una fase estacionaria con carga positiva. Es una fase estacionaria aniónica. Entonces, lo que hace es que si ella está cargada positivamente, va a atraer a proteínas que estén cargadas negativamente. Repito, ahorita lo vamos a ver así como a nivel primaria y luego ya cuando estén en semestres más arriba, lo verán más a fondo y si les vuelvo a tocar yo, vamos a ver paso a paso cómo se hace. ¿Qué es lo que me interesa? Que entiendan que el intercambio iónico solo es por cargas. Si la fase estacionaria es positiva, se le va a pegar proteínas negativas. Si la fase estacionaria es negativa, ¿qué proteínas se les pega, chicos? ¿La positiva? Exacto, la positiva. Entonces, para eso nosotros debemos de saber si mi proteína tiene cargas o qué tipo de cargas tiene para saber o para elegir el tipo de columna, ¿ok? Ahora, vámonos al siguiente tipo, que era el de, no era el de tamaño, pero se los voy a explicar hasta el final. Vamos a ver el de polaridad. El de polaridad, que es el 2, se conoce como de interacción hidrofóbica. Es decir, más bien, la fase estacionaria atrae a las proteínas hidrofóbicas. Y a las hidrofílicas las deja seguir. ¿Qué es lo que sucede aquí? Cuando las proteínas se pegan, las proteínas hidrofóbicas se pegan a la fase estacionaria, nosotros vamos a tener que utilizar solventes orgánicos para eluirlas. ¿Ok? Como el metanol o como el hexano. Pero entonces, la columna de polaridad se conoce como de intercambio hidrofóbico. Por lo tanto, ¿qué tipo de proteínas puedo purificar ahí? La metionina y la cisteína. Ese es un aminoácido, pero ¿qué tipo de proteínas? Sí, está bien, pero ¿qué tipo de proteínas? ¿Hidrofóbicas o hidrofílicas? Hidrofóbicas. Hidrofóbicas, claro está. La otra que es también muy común es la cromatografía de afinidad, pero yo siempre les digo a mis alumnos que la cromatografía de afinidad es para ricos, muy ricos, demasiado ricos. ¿Por qué?
Porque estas cromatografías de afinidad se basan en la unión de mi proteína a algún ligando en específico. Algo muy parecido a la unión antígeno-anticuerpo. Entonces, ustedes recuerdan, los anticuerpos se unen específicamente a un antígeno y no a cualquier otro. Así es que eso hace que las columnas sean específicas para un tipo de proteína. Es decir, no va a ser para cualquier cosa. Ahorita tal vez no les vaya a quedar muy claro, pero cuando llegamos a la parte de dogma central, se los voy a explicar así bien sencillito para prepararlos para molecular. Pero, por ejemplo, nosotros, los eucariotas, nuestro DNA está unido a unas proteínas. Entonces, en estas columnas también podemos nosotros purificar DNA. ¿Y qué es lo que se hace? Son columnas que tienen histonas. Y cuando hacemos pasar una muestra, pues si hacemos pasar DNA, ese DNA se va a pegar a la columna porque encuentra las histonas. Entonces, si se fijan, eso es muy caro. Así es que las columnas de afinidad se utilizan la mayoría de las veces para proteínas recombinantes. Entonces, estas tienen una unión específica y se utilizan mucho para proteínas recombinantes. No se utilizan para cualquier cosa, porque es muy caro. Imagínense que ustedes se dediquen a purificar proteínas y que les llegue un pedido de purificar 100 proteínas diferentes, no van a comprar 100 columnas diferentes. Tomando en cuenta que una columna tal vez les cueste unos 20,000 pesos. O sea, no es rentable eso. Para ningún tipo de industria es rentable eso. Se utilizan, sí se utilizan, pero se utilizan, por ejemplo, para purificación de vacunas. Para eso sí. Pero ustedes pregunten en la industria privada o en los hospitales privados cuánto cuesta una vacuna. O sea, por ejemplo, la vacuna de la influenza, creo que en la San Pablo está como en 400 pesos, pero esas vacunas que venden ellos, pueden encontrarlas todavía mucho más caras en el Ángeles o algo así, en unos 800, 900 pesos. Y es una sola vacuna. Ahí sí llegan a ser rentables. Entonces, esa es la cromatografía de afinidad. Vamos a tener esta última cromatografía, que es la más sencilla, que es la de exclusión molecular, que es la 4. También se llama de tamaño molecular. Vamos a escribírselo. Esta de exclusión molecular, su nombre no lo está diciendo. Va a dejar pasar las cosas o las proteínas dependiendo de su tamaño. ¿Qué es lo que sucede aquí? Las columnas son como estas que están viendo aquí. Es la misma columna, solo les están ejemplificando el paso de la muestra. Pero en la última columna es como si le hubieran hecho un zoom a una de las bolitas aquí, para que vean ustedes qué es lo que pasa. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Cada bolita va a tener como si fueran túneles. Y entonces esos túneles son de diferente tamaño. Dependiendo del tamaño que tengan esos túneles, van a ser las proteínas que van a lograr entrar. Pero imagínense que ustedes son una proteína. Entonces, sigan la manita de aquí. Déjenme ver dónde hay como una opción. Vámonos a esta segunda bolita.
Entonces, hagan de cuenta que ustedes entran por aquí, por donde está esta manita, y llegan a una bifurcación. Aquí el dibujo no lo hace tan gráfico, pero es por eso los voy a explicar. Hagan de cuenta que llegan aquí donde hay una bifurcación. Ustedes tienen un tamaño determinado. El túnel que sigue hacia acá abajo es más pequeño. Si ustedes todavía son pequeñitos como para entrar en este segundo túnel, seguirán ese camino. Pero si su tamaño ya no se los permite, ya no caben en ese túnel, hay como una salida de emergencia y los dejan salir por aquí. Las proteínas que son más grandototas puede que ni siquiera alcancen a entrar. Y vean cómo las rojas nos las ponen así, como que avanzando, dando vuelta por afuera. Las chiquititas se entretienen adentro por todos los túneles. Entonces, no es que solo salgan chicas y grandes, sino que las bolitas tienen túneles de diferente tamaño y son como laberintos. Entonces, entre más pequeñita sea la columna, va a tener la oportunidad de entrar a un mayor número de túneles. Eso hace que se tarde en salir. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos una exclusión molecular, ¿qué proteínas van a salir primero, chicos? Las más grandes. Exacto, las más grandes. Entonces, primero se eluyen las grandotas y después se van a eluir las más chiquititas. Y de nuevo, les va a salir igual un electroferograma con piquitos así. Y entonces ustedes sabrán que esta proteína es más grande y esta es más pequeña. Así es que ustedes ahí determinarán de qué tamaño más o menos es su proteína para quedarse con un pico en específico. ¿Les quedó claro? ¿Tienen alguna duda? No, No, me Miss, quedó todo claro. bien. Perfecto. Si quieren copiar algo, copien y si no, ya avanzo. ¿Necesitan copiar algo de la diapositiva, la primerita que vimos? ¿No? Yo no, Miss, gracias. Entonces avanzo. Ahora, ¿cómo visualizamos todo esto? Esto también se los estoy mostrando porque conforme vayan avanzando lo van a ir viendo. Vamos a tener dos estrategias. Estas dos estrategias se hacen a la par. Algunas veces solo utilizan una, pero se tienen que hacer a la par. La primera de ellas es una electroforesis en gel de poliacrilamida. Conocida como SDS-PAGE. Y sinceramente muchos en español les decimos paje. Es un paje. A veces le dicen tienes que hacer un paje y eso es un paje. Pero se llama SDS-PAGE. Como ya les había mencionado, hay muchas cosas que no se traducen. ¿Ok? Y la segunda es una tabla de purificación. ¿Qué les explico primero, lo fácil o lo difícil? Lo que sea, Miss. Vamos a empezar por lo difícil, que sería la tabla de purificación. Fíjense aquí ustedes que dice, voy a leerlo todo, y dice 1
extracto celular crudo. 2, precipitación con sulfato de amonio. 3, cromatografía de intercambio iónico. 4, cromatografía de exclusión molecular. 5, cromatografía de afinidad. Ahora, vean en la segunda columna dice volumen de la fracción. En la tercera dice proteína total. En la cuarta dice actividad. Y en la quinta dice actividad específica. ¿Sí? Vamos a ver ahora lo difícil. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Nosotros tenemos que ir haciendo un seguimiento de la proteína desde que yo la obtengo, de donde la obtenga, no sé, de una planta, de una bacteria, de un hongo, de un animal, de qué sé yo. Ajá. Entonces, cuando yo obtengo esa proteína, se dice que es el extracto crudo. A ese extracto crudo, yo tengo que ver qué volúmenes, aquí dice 1400 mililitros. Tengo que hacer una cuantificación de proteínas y aquí dice que tengo 10.000 miligramos. Y tengo que medir su actividad. Vamos a imaginar que es una proteína. Ajá. Digo una enzima. Cuando no son enzimas, no se pone esta de aquí. ¿Ok? Pero vamos nosotros a ver aquí un ejemplo con enzimas. Espérenme tantito. La clase pasada vimos función de las proteínas. ¿O no? Chicos. Nada más tenemos la estructura y purificación. Ok, entonces ahorita me acuerdan de verlo porque esa hoja en blanco la había dejado para la purificación y se me pasó por completo. Entonces, las enzimas sí le vamos a medir actividad. El resto de las proteínas solo vamos a medir contenido total de proteína. Entonces, cuando medimos actividad, vamos a ver qué tan rápida es. Y aquí nos dice, son 100.000 unidades. Y se saca la actividad específica, que tampoco voy a entrar en detalle, pero la actividad específica son las unidades por miligramo de proteína. ¿Qué es lo que se va haciendo? Este extracto crudo se tuvo que tomar todos los 1400 mililitros y meterlos a precipitación con sulfato de amonio. Cuando precipitamos, dializamos. Ya sabemos que eso va de la mano, ¿ok? O sea, ya no tenemos que ponerle aquí diálisis, que ya es obligatorio que se tenga que dializar. Después de la diálisis, nos quedamos con 280 mililitros de los 1400 que teníamos. Y a estos 280 mililitros le volvemos a hacer la prueba de proteína total, actividad y actividad específica. Ustedes van a decir, es que mira, va disminuyendo. Sí, sí va disminuyendo, pero lo que importa es la actividad específica. Repito, aquí no se enfrasquen tanto en la actividad específica porque lo van a ver en tecnología enzimática. Esa materia es específico para aprender a hacer estas tablas. El tercer paso es una cromatografía de intercambio iónico. Entonces, estos 280 mililitros los voy a meter a esta cromatografía. Y de esta cromatografía me salieron ahora 90 mililitros. Vuelvo a hacer la medición de proteína total, actividad y actividad específica. Estos 90 mililitros los meto a cromatografía de exclusión molecular y ahora me quedo con 80 mililitros. Vuelvo a hacer lo mismo. Estos 80 mililitros los meto a cromatografía de afinidad y ahora me quedan 6 mililitros. Fíjense aquí, el volumen va bajando. ¿Sí? La proteína va disminuyendo. La actividad va disminuyendo ligeramente. Y hasta aquí, entonces, ¿para qué estoy purificando si también estoy perdiendo actividad? Hay algo que no se pierde, hay algo que incrementa, que es la actividad específica. Vean cómo la actividad específica salía 10 y ahora sale 15.000. Les voy a explicar bolitas, así literalmente bolitas y palitos. Pero eso ya en tecnología enzimática ya no lo van a ver con bolitas y palitos. Imagínense que nosotros tenemos en un tubo
todas estas proteínas. Este es mi primer tubo. Bueno, es un vaso, pero es un tubo. Tenemos proteínas verdes, azules, rojas y moradas. ¿Ok? Digamos que este es paso 2. Yo lo elegí nada más porque sí. Sabemos que la proteína que a mí me interesa es una proteína que se une a, digamos, a un carbohidrato. El carbohidrato va a ser color, ya me acabé todos los colores, azul marino. Se pega únicamente a la proteína roja. Vamos a decir que yo metí todo este carbohidrato. Fíjense cómo se pega aquí. Entonces yo voy a decir, mira, esto es 1 miligramo de proteína. Todas estas proteínas, todas las verdes, azules, rojas y moradas, en conjunto pesan 1 miligramo. Y esa es su actividad, ¿ok? Si yo tuviera, digamos que aquí, ¿cómo se los pongo? Así, esta es su actividad. Cuando yo purifico, ahora es este último vaso que tenemos hasta acá, me quedé únicamente con esas proteínas. La roja ya habíamos dicho que son las que a mí me interesa y aquí se le pega. Y esto es 1 miligramo. Esta es la actividad específica que ahora tengo en 1 miligramo. Esto es lo que está aumentando. Es decir, antes, en el primer tubo, yo tenía un montón de proteínas. Vamos a contarlas. Cuando puse 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 proteínas eran capaces de unirse a 4 carbohidratos. En el último tubo, ¿cuántas proteínas tengo? Rojas tiene 4 y verdes 1. Una. En total tengo 5. Y entonces, estas 5 proteínas también son capaces de unirse a 4. Entonces, si se fijan, del primer tubo necesito más proteínas para que se unan a 4. Mientras que en el último vaso tengo menos proteínas y se están uniendo igual a 4. A eso se le llama actividad específica, que necesito una menor concentración de proteínas para obtener una buena actividad enzimática. Mientras que en el primero eran muchas más proteínas para obtener la misma actividad enzimática. ¿Qué quiere decir? La actividad enzimática es, por ejemplo, que ustedes digamos que estamos el lunes en laboratorio y los que llevan a cabo esa actividad fuera únicamente Claudia y Karen. Entonces me dijeran, solo puedes agarrar al azar a 4 personas para que hagan la actividad. Cuando yo la agarro al azar, digamos que me llevo a una que sí va a hacer la actividad, digamos que a Claudia. Entonces, yo agarré un montón de gente y de ese montón de gente solo una hace la actividad. Cuando yo voy purificando, voy sacándolos a todos ustedes y me quedo con poquitos. Y entre los que yo me quedo con Karen y con Claudia, que hacen la actividad, y a lo mejor me quedo con otras 2 personas. Cuando me dicen, solo puedes agarrar cierta cantidad de alumnos, esa cantidad va a traer una mayor cantidad, aunque parezca repetitivo, de la proteína que me interesa. Entonces voy a tener una oportunidad de que haya una mejor actividad enzimática. ¿Sí quedó más o menos claro? Bueno. Dijo que es una menor concentración de proteínas que van a reaccionar. Es una menor cantidad de proteínas que van a tener una mejor actividad. Ok. Eso lo van a ver porque lo van a ver en tecnología enzimática. Para eso es esa clase específicamente. ¿Ok? Esa es una forma en la que yo sigo la purificación. La otra que se tiene que hacer al mismo tiempo es lo que ven a la derecha. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace un gelecito y en ese gelecito yo voy siguiendo la purificación. Y fíjense cómo son los mismos pasos.
El extracto celular, la precipitación con sulfato de amonio, intercambio iónico, exclusión de tamaño molecular y cromatografía de afinidad. Vean, aquí viene lo que les digo. En la primera, que es el extracto crudo, vienen un montón de proteínas. Y entre todas estas proteínas deben de venir la que me interesa, que es esta de aquí. Cuando yo estos 1400 los meto a sulfato de amonio, terminada la prueba y la diálisis, lo vuelvo a meter. Vean, ya ciertas proteínas se desaparecieron. Enfóquense aquí donde está la manita, vean cómo ya hay proteínas que ya desaparecieron, pero sigo teniendo muchas. Esta muestra, que eran de 280, lo meto intercambio iónico y un poquito de muestra la vuelvo a meter aquí. Vean cómo es el tercer carril. Ahora comparen con los primeros dos. ¿Qué ven de diferencia? Sí, hay menor cantidad de proteínas. Exacto. Pero la mía, la que me interesa, sigue estando aquí. Después meto exclusión de tamaño molecular. Vean cómo ahora tengo menos. Y luego afinidad, me quedé con una. Así se sigue una purificación de proteínas mediante un SD-Spesh. Luis, ¿le puedes subir al título, por favor? Claro. ¿Tienen alguna duda hasta aquí, muchachos? No, maestra. Maestra, ya solo una. Dime. ¿El gel de agarasa es igual que el gel de poliacrilamida? No. El gel de Son diferentes, agarosa, ¿verdad? sí, el gel de agarosa es preferentemente para electroforesis horizontal y el de poliacrilamida es para electroforesis vertical. Ok. Y en agarosa únicamente entra DNA y RNA. En poliacrilamida sí puede ser para proteínas, DNA y RNA. Ok, muchas gracias. Con gusto. Ahora, no, antes de que me vaya de esta diapositiva. Si ustedes se fijan, aquí metieron cromatografía de afinidad y vean cómo la meten hasta el último. Como les dije, es una cromatografía muy cara. Y cuando las columnas se saturan, ya no funciona. Y pues tenemos que cuidar a la columna. Hagan de cuenta. ¿Alguna vez han hecho salsa en la licuadora? Sí. Sí. ¿Qué pasa si ustedes ponen en la licuadora y les dicen, pónganse a hacer esta salsa que va a ser para una reunión familiar enorme? Y son como 2 kilos de tomate. ¿Le pueden poner a la licuadora de los 2 kilos de tomate? No, No, ¿Por qué? porque si porque no se no atoran las muele, papas. ¿Por qué? no Porque si licúa. no se atoran las papas. A ver, uno puede ser porque no cabe y por qué no, ¿qué más? Porque no se atoran las aspas. Porque se atoran las aspas, exacto. ¿Por qué? Porque la licuadora ya se saturó y entonces pues me regañan y me mandan a sacar todo. Lo mismo sucede aquí. Si nosotros ponemos mi muestra del extracto celular crudo directo a la cromatografía de afinidad, la columna se satura, se tapa, se echa a perder, me corren del trabajo y me retienen 20,000 pesos. Nada más eso sucede, o sea, casi nada, ¿no? Por eso no se puede hacer directo, porque son muy sensibles estas columnas. Ajá.
Justo por eso mismo, con la licuadora tienen que poner ustedes poquitos tomates, le muelen, se esperan y otra vez poquitos, le muelen, se esperan y así hasta que terminan. Así se tendría que hacer aquí posiblemente, pero no sería factible. ¿Por qué no sería factible? Durante toda la purificación de proteínas, llámese el paso que sea, tenemos que cuidarla con amor y con cariño. Ojo, estos pasos que les puse, 2, precipitación, 3, intercambio iónico, 4, exclusión molecular, no van obligatoriamente en ese orden. Ya dependiendo de cómo hayamos estandarizado las técnicas, es como yo juego con las columnas, ¿ok? No es a fuerza en ese orden. Pero sí, dependiendo del tren de purificación que yo elija, tengo que cuidarla mucho, como les dije, con todo el amor del mundo. ¿Por qué? Porque las proteínas se desnaturalizan. Y si las proteínas se desnaturalizan, ya valí, ¿ok? Obviamente una de proteína dentro de mi cuerpecito, dentro de mi célula, no se va a desnaturalizar porque las tenemos bien protegiditas. Pero cuando ya las tengo fuera en un tubo, sí que se desnaturalizan. Y entonces hay muchos problemas. ¿Se acuerdan en la prueba jantoproteica qué es lo que les pasó a algunos equipos cuando calentaron? ¿Se coció el huevo? Exacto, se coció. Y entonces, pues ya no funcionó esta situación, ¿no? ¿Por qué? Porque la proteína se desnaturalizó, cambió de forma. Entonces, por eso tenemos que cuidarla muchísimo. ¿Cómo se desnaturalizan las proteínas? Por diferentes cambios. ¿Cómo? La temperatura. Principalmente la temperatura es responsable de la desnaturalización y también de la degradación de las proteínas. ¿Ok? Entonces, a temperaturas muy altas se suele perder la estructura terciaria. ¿Y qué pasa si a una proteína se le pierde la estructura terciaria, muchachos? Pues ya Pierde su desaparece. función. Pierde su función, ¿ok? Va a perder su función. Ahora, también podemos hacerlo con radiación. Bueno, no, antes de que avance. En temperatura le puse aquí un asterisco porque las proteínas son bien resilientes. Ellas pueden renaturalizarse. Si yo la temperatura la empecé a subir poco a poco y luego la regreso poco a poco, en muchas proteínas, no en todas, en muchas proteínas puedo salvarla y regresa a su forma original. Entonces, aquí hay forma de revertir el daño. Vamos a pasarnos, aquí vamos a ponerle a que se puede revertir el daño. Algunas veces. Ahora, ¿qué pasa con la radiación? No todas las radiaciones van a dañar a las proteínas, pero las radiaciones ionizantes, las más agresivas, como las gamma y eso, sí me llegan a alterar la estructura de la proteína. La radiación daña más a nuestro DNA, a nuestro material genético, pero en algunos casos sí lo llega a dañar y el problema aquí es que es no reversible. ¿Por qué? Porque las rompe. Otra forma de desnaturalizar la proteína es con el pH. Este también puede ser reversible. La concentración iónica, como por ejemplo por la cantidad de sal que hay en un medio, la cantidad de azúcar o la cantidad de cualquier soluto puede alterarla. Y entonces ya saben que se precipitan. ¿Qué otra cosa puede alterar a mis proteínas? Los detergentes. Los detergentes, como generalmente están cargados, porque tenemos detergentes catiónicos y aniónicos, entonces modifican la estructura. No la rompen, pero sí la modifican, ¿ok? Hay una desnaturalización. Y hay algunos compuestos químicos que son muy agresivos, como el mercaptoetanol y el ditio-treitol. Ambos componentes lo que hacen es romper puentes disulfuro.
Y entonces, romper puentes disulfuro conlleva a la pérdida total de la actividad enzimática o la función de la proteína. Miss, ¿me puede repetir eso? Perdón. Que el rompimiento de los puentes disulfuro nos lleva a la pérdida de la actividad enzimática o función de la proteína. ¿Ok? Entonces, esas son las formas de desnaturalizar a una proteína. Como pueden ver, a lo largo de una purificación puede suceder eso, porque en lo que yo hago una técnica y otra puede haber cambios de temperatura. Los equipos de HPLC dentro de él llegan a cambiar poquito la temperatura y hay equipos muy modernos que me la regulan, entonces como que no hay tanto problema. El pH sí llega muchas veces a cambiar porque empieza a meter diferentes buffers. La concentración iónica también cambia, por ejemplo, cuando le ponemos la sal, ahí está cambiando la concentración iónica, entonces por eso hay que tener mucho cuidado. Por lo tanto, cuando una proteína pierde alguna de sus estructuras, se dice que se ha desnaturalizado. Entonces, esta desnaturalización es la pérdida de la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria, pero no la primaria. La primaria se pierde cuando se degrada. La primaria se pierde cuando se degrada. Es decir, cuando se rompe. ¿Quién lo puede causar? Por ejemplo, la radiación, la ionizante o choques de temperatura. Un choque de temperatura puede ser que yo tenga un tubito hirviendo, ahí está mi proteína, está hirviendo y de repente la saco y la meto en hielo, ahí hago un choque térmico. Y entonces ahí sí se puede romper. ¿Mm? Repito, desnaturalización, pérdida de la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria, pero no la primaria. Y como les mencioné, en algunos casos podemos renaturalizar la proteína. Es decir, recuperar su estructura original y funcional. Voy a dejar de compartir un segundito porque no me deja mandar una actividad que tengo. Espérenme un tantito.
Todavía no hagan actividad, ahorita se los voy a explicar. Entonces, esta desnaturalización, como mencioné, va a generar posiblemente, y más bien muy seguramente, la pérdida de la función o cambios en ella. ¿A qué se refiere a cambios en ella? A que disminuya la actividad. Ajá. Puede haber una disminución de la solubilidad y por lo tanto hay un cambio en su estructura. Esto de las proteínas se explica mucho con la clara de huevo. ¿Alguna vez han separado la yema de la clara y la clara la han batido? Sí, se hace como espuma. Exacto, se hace como espuma. Lo que están haciendo ahí ustedes es desnaturalizar la proteína. Entonces, cierren su puñito y hagan de cuenta que la palma de su mano fuera hidrofóbica y lo de afuera de su manita, la parte de arriba, es hidrofílica. Así está normal la clara y es transparente. Cuando la desnaturalizan, se abre y ahora su palma se queda expuesta y es lo que sucede cuando ustedes baten la clara de huevo. La región hidrofóbica de las proteínas está expuesta, está dando la cara hacia afuera y entonces por eso se hace la espuma. Esta desnaturalización se puede revertir, sí, si ustedes dejan ese batido todo el día, otra vez descansando, regresa a como estaba antes, se vuelve a ser líquida. Entonces, por eso se hace cuando quieren hacer algún tipo de postre, les dicen que primero batan así y luego ya le agreguen lo demás. Y entonces muchos dicen, ¿y para qué hago eso si al final también hasta le pongo la yema y todo, pues ahí le bato todo junto? No, porque no es la misma forma en la que se voltean las proteínas. Ajá. Entonces, esa es una forma de desnaturalizar. Otra forma de desnaturalizar la clara de huevo es calentándola, justo como lo están viendo en la pantallita. Cuando la clara está líquida, sí, cuando la clara está líquida o sin desnaturalizar o en su estado nativo, cuando una proteína no está desnaturalizada, se dice que está en un estado nativo. Entonces, cuando es nativa, esta puede ser soluble en agua y es transparente. Conforme voy aumentando la temperatura, cambia el color. ¿Por qué? Porque se desnaturalizó. Ya está toda separada, incluso se degrada la albúmina, ajá, y entonces por eso queda blanca. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda? Maestra, ¿me puede volver a repetir lo que era nativa y el otro que dijo? Nativa es una proteína que no ha sufrido de desnaturalización, en menos en términos de bioquímicos, porque en términos moleculares es que no haya habido un cambio genético. Y lo que mencioné es que cuando estaba en su forma nativa era soluble en agua. Conforme vamos aumentando la temperatura, se va desnaturalizando la proteína hasta el punto de degradarse y entonces por eso cambia el aspecto de la clara. Nosotros decimos que ya se coció la clara, pero en realidad la clara ya se desnaturalizó. Gracias. Nada. Entonces, ya les llegó una actividad. ¿Ustedes creen que la clara de huevo pueda revertirse ese daño? ¿Creen que sea posible? Vean la actividad. Hagan la actividad, vayan checando ustedes su tiempo. Avancen lo más que pueden porque luego ya me toman la medida y ya nada más trabajan poquito. Voy a dejarlos que trabajen hasta 10 minutos antes de que termine la clase. Envíen lo que tengan, lo que sea. Después vuelvo a abrir la asignación y terminan de mandar la actividad. Pero ahorita vean el videito. O solo vean el video. O sea, solo vemos el video, Miss. Sí, solo vean el video.
¿Ya terminaron todos, chicos? ¿Qué les pareció? ¿Se esperaban que ese era el resultado? No, yo creía que no se podía, pero sí se puede. Sí se puede. Pero ¿es sencillo? Yo vi que cuando No, ya no lo era cambió en concentración iónica, yo dije, no, ya fue, ¿no? Pero Ajá. es bien tardado, fue hasta horas, ¿no? Creo que hasta días. Exacto, exacto, es tardado. Ujú. Entonces, al ratito les abro más tiempo la actividad para que la manden. Les voy a dejar que la manden hasta el sábado, por si es que tienen más clases al rato. ¿O creen que lo puedan hacer hoy? Está bien alzado, Miss, es que ya tenemos unos diagramas que hacer y Un problema. dibujar. Tenemos anatomía, Ok, se los dejo para el sábado, mediodía, ¿ok? Porque si no, luego yo tengo que calificar ahí a medianoche. Pero para que lo vean, ¿ok? A mí se me hizo, o me gusta siempre enseñarles ese video. Es bastante interesante. Ujú. Que tengan bonita tarde, muchachos. Cuídense mucho. Espero que hayan aprendido bastante. El lunes tenemos examen.